Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y sean bienvenidos a otro capítulo de Cineasta sin Gloria. Aquí nos encontramos, soy Ricardo y tengo aquí, como siempre, a Eric. ¿Cómo están todos? Gracias por estar viendo otra vez. Y a nuestro gran invitadazo, David. Hola, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo? El hombre. El hombre. Bueno, gente, el día de hoy vamos a iniciar hablando un poquito de cómo es este proceso en el que seguramente tanto a nosotros como a todos los gente que trabaja en cosas creativas le pasa, ¿no? Tienes ideas y se quedan estancadas algunas no salen y pues tienes que lidiar con ello, ¿no? Tienes que de alguna manera pues sacarlas, darles un progreso. Claro. Vamos a hablar con eso, pues, ¿cómo es tu experiencia? ¿Has tenido alguna vez, me imagino que sí, obviamente, proyectos que se te estancan, a lo mejor a medio camino, a lo mejor desde el inicio? Claro. O sea, es que en mi opinión creo que es como está interesante porque hay dos tipos de bloqueos cuando se hablan de proyectos, ¿no? O sea, es como el bloqueo creativo, que es el que se vive normalmente cuando literalmente estás como... O sea, en el proceso de crear el proyecto, ¿no? Y ya bloqueos que van más allá cuando, como en términos de producción, ¿no? Cuando se estanca un proyecto o cuando por términos ya sea de lana, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, pues como que te lo bloquea. En mi experiencia, o sea, mi experiencia personal, no me ha pasado tan seguido que proyectos que ya se han empezado, que ya, digamos, empezó producción. Salud. Gracias, una disculpa. Es que pensé que si lo ignoraba se iba a ver muy grosero, ¿no? De que, qué culero, ¿no? No le dijeron salud ninguno de los dos. Pero como un rollo de que, o sea, no me pasa tan seguido. A lo mejor es porque normalmente cuando yo estoy involucrado en producción, casi nunca produzco, soy asistente de producción, ¿no? O sea, me encargo como ayudar a que la producción se haga, pero entonces ya hay como un grado de que yo estoy... La producción ya empezó, ¿no? No se ha estancado y ya está como iniciado. Y pues así como de que proyectos que de alguna u otra manera de que, vamos a tener que parar por lana o vamos a tener... No me ha pasado a mí tan seguido, porque normalmente cuando me cancelan un proyecto casi siempre es casi de que hice casting, quedé, me mandaron guión y la semana siguiente me dicen, ya no vamos a grabar, ¿no? Ya valió madre. ¿En serio? ¿No? Okay. Entonces, claro que sí llega un momento donde dices, chale, pero nunca, no, o sea, que tú como actor, pues no es como que estés involucradísimo en el producto ni en el proyecto. Entonces, pues es más bien como un trabajo perdido más, ¿no? Sí, claro. Creo que sí hay como un factor muy, muy cañón de que cuando tienes un estanque creativo, es algo que te toca individualmente como superarlo, ¿no? Sí, digamos, de que si estás trabajando en el clímax o no encuentras como la manera correcta de cerrar o no sabes cómo... O sea, como todos esos tipos de problema de guión, más que nada. Y cuando se trata de producción, son pedos ya como... Pues, muy físicos, muy tangibles, ¿no? Por el dinero, por el permiso, que por los horarios. Sí, y aparte son cosas que igual y tú no tienes el total control sobre ellas, ¿sabes? O sea, son cosas que a ti ya no puedes resolver tanto no se te cargan tanto a ti. Ajá, exactamente. Y sin embargo, creo que son problemas más sencillos de resolver en el asunto de que sabes qué es lo que está fallando, ¿sabes? O sea, es como que sabes que no podemos avanzar porque falta dinero. Toca juntar varo, chingarle, ahorrar y seguirle. No podemos seguir porque nos falta equipo. Pues hay que conseguir quien nos preste, quien nos rente, quien tal. Sí, claro. Y son cosas más tangibles y son más fáciles de resolver. Sí, que perfectamente puedes poner así, o sea, si tienes como cosas que faltan en una producción o razones por las cuales no se está pudiendo, pues las puedes casi anotar y ver cuál es lo que te falta. Es un to-do ¿no? list, tal cual. Ajá, y como que el rollo de cuando te bloqueas creativamente es... ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo, no? Ni siquiera sé qué es lo que me falta o qué es lo que no tengo, solo sé que necesito avanzarlo, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo abordas esas cosas? ¿Los dejas un tiempo? Cuando son como bloqueos creativos. Ajá, cuando son bloqueos creativos. Yo siento que es como cuando pienso en guión siempre está este rollo como de lo que está como lo superficial y como el subtexto, ¿no? De como el rollo de las técnicas de escritura, ¿no?
O sea, está en lo superficial de tu historia, ¿no? De que, pues, sabes... O sea, tú como creador de una historia sabes qué personajes están, qué va a suceder en la historia, cuál es como el conflicto real, ¿no? Conflicto, Ajá, el famoso de 3 actos, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero sí siento que hay como un... O sea, está toda la parte de abajo que en realidad muchos guionistas y... Bueno, hay un libro muy chido que se llama The Anatomy of Story. No sé si lo han escuchado. De John Truby. John Truby. Es un guionista como gringo. Y está muy chido porque en el libro básicamente te disecciona qué es una historia. No solo como para... O sea, sí se concentra mucho en para guión y usa muchos ejemplos de guiones de películas como clásicas y famosas. Pero sí abarca como en general de si quisieras crear una historia para cualquier medio, ¿no? Ya sea tele, ya sea un libro, ya sea un videojuego. O sea, lo que sea que estés como plasmando una narrativa al final de cuentas. Respetando como la diferencia de formatos, pero siempre habla como en qué consiste crear una historia. Y siempre dice que normalmente lo más difícil de crear una historia y lo que te ocasiona casi siempre los bloqueos creativos es como el no terminar de entender lo que sucede como debajo de la historia en términos de, ok, tengo un personaje que quiere alcanzar esto y tengo pero a través del arco de personaje, ¿qué sucede abajo? ¿Qué es lo que... Pues es lo que va básicamente sí a cautivar a la audiencia, ¿no? O sea, el porqué de las cosas. El porqué de las cosas y sobre todo como... bueno, habla, por ejemplo, cuando hablamos de arcos de personajes, ¿no? Que hablamos de, ok, ¿cómo quiero que empiece el personaje y cómo quiero que termine al final de la historia? Y habla de que hay una necesidad moral, hay una necesidad psicológica y hay un deseo, ¿no? Deseo es como lo más superficial del personaje. O sea, el personaje quiere... destruir la estrella de la muerte, ¿no? El personaje quiere vencer al mal o de no sé qué o todo acá. Y la necesidad moral y psicológica es básicamente lo que necesita tu personaje para su desarrollo personal, que no siempre es el deseo, ¿no? Es como este rollo de que Fight Club siento que es como un muy buen ejemplo, ¿no? Porque si se fijan, el personaje quiere dormir. O sea, el deseo del personaje principal es dormir, descansar. Es de un descanso. Y sí, desde el inicio te lo planteé como, no solo es un descanso físico, necesita un descanso como casi espiritual, ¿no? O sea, está atrapado en un plano de rutina y de su vida, básicamente, que lo privan de una especie de desarrollo personal completo, ¿no? Pero su necesidad psicológica, o sea, cuando hablan de necesidad psicológica y necesidad moral, la necesidad psicológica es qué necesita ese personaje darse a sí mismo para, digamos, superarse. Y la necesidad moral hablan siempre de qué necesita hacer el personaje con los personajes que lo rodean. Porque siempre es como, o sea, por ejemplo, en este caso de Fight Club, pues tienes a un personaje que tiene un jefe que lo maltrata, ¿no? Que lo manda a la verga, ¿no? Tiene una familia que no le habla y tiene un grupo como... ¿Qué es como alcohol? No es Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pues es como algo parecido, ¿no? Como ajá, de autoayuda, sí, ¿no? Ajá, exacto. Y tiene esta como actitud muy apática, digamos, hacia ellos durante como casi todo el inicio, ¿no? Y en la historia, o sea, lo que te plantea justo este libro es de que tienes como la necesidad moral de qué es lo que debería ser diferente el personaje. Una de dos, o para que tenga una mejor vida, o en caso de que sea una tragedia, qué necesita hacer el personaje para caer más bajo, ¿no? En este caso. O sea, de que al final de cuentas siempre hay que ver, o sea, es como bien difícil verlo de una manera que no sea fría, pero pues es necesario a veces de que sí, porque tú estás creando personajes, no es un amigo tuyo que necesita un consejo. Exacto. Es un personaje que tienes que hacer que llegue a un punto, de un punto A a un punto B. Sí, no puedes simplemente actuar como si nada. O sea, tienes, por más vacío que se vea, que en realidad yo lo veo al contrario, siento que enriquece más el proceso creativo de crear un guión, pero tus personajes no son personas, son unidades de información que literalmente van a solamente servir a la historia, ¿no? O sea, solamente vas a utilizar tú para dar a entender un punto o para dar a entender una historia, ¿no? Entonces, cuando habla de John Truby como ese proceso, es como, está lo de arriba, ¿no? Lo obvio. Luke Skywalker es el rebelde, ¿no? Que va a salvar al mundo y que va a tener estos poderes y bla, bla, bla. Y lo de abajo es, ok, ¿quién es Luke Skywalker, no? Es un güey que pues es un poco inseguro, tiene estas como maneras de interactuar con su familia, no quiere estar en esta granja. O sea, son todas las cosas que, entre comillas, la audiencia no percibe claramente, ¿no? O sea, son como las cosas que van por debajo del personaje, pero estamos de acuerdo con que es como lo que enriquece a un personaje, ¿no? Es lo que le da realmente el valor. Entonces habla de que cuando hay estos como complejos, no complejos, sino como obstáculos creativos que te privan a veces de avanzar, es que una de dos,
no estás entendiendo... O sea, o no estás entendiendo una de ambos lados, ¿no? De tu historia. O a lo mejor ni siquiera estás entendiendo ninguna de las dos y el cómo se correlacionan, ¿no? O sea, porque pasa muy seguido y lo veo sobre todo... o sea, inclusive puedo verlo en guiones que empecé a escribir yo primero, ¿no? Que hasta los personajes son como... Llegan a ser o muy planos o llegan a ser como personajes que no... O sea, tienen una motivación, pero es como lo único que guía, lo único que mueve, digamos, al personaje, ¿no? Entonces, este güey plantea muy chido cómo habla de los estanques, como estanqueos creativos, que es como lo dice casi como si fuera un proceso natural de cualquier historia, ¿no? O sea, tú como guionista no deberías esperar que logres terminar tu historia perfectamente a la primera en el momento en que querías, ¿no? Si no, significa que tal vez no estás encontrando un error o algo que te va a servir, ¿no? Creo, o sea, yo personalmente le he encontrado mucho valor a poder respetar, obviamente los deadlines, ya cuando hablas de espacios como profesionales, pues es como muy crucial de que, bueno, necesito terminarlo ya ahorita, ¿no? Pero creo que también hay como un desentendimiento muy cañón de que cuando tienes un estanque creativo, casi se nos ha enseñado a concentrarte en salir de ese estanque creativo, ¿no? O sea, de que no, le tengo que meter empeño para que salga esta historia y tal, y a veces a mí me es muchísimo más productivo como dejarlo respirar. O sea, inclusive cosas como hasta cuando ya lo terminas y vuelves a leer un guión de que 1 o 2 semanas después de que lo terminaste, es crucial para entender cómo, o sea, no solo para entender tu guión, sino para entenderte a ti entendiendo el guión. O sea, llega como, o sea, son cosas que hasta como creador bloqueas, ¿no? No vas a quererte dar cuenta de que a lo mejor un personaje no está funcionando si te gusta mucho ese personaje, ¿no? Pero si dejas descansar a ese personaje y le quitas como un poco de ese fanatismo que llegas a tener tú con tus propios personajes, te da como esa capacidad de volverlo a leer, casi como si fueras un tercero, ¿no? Como si fueras alguien más que está leyendo un guión que se escribió. Como si ya se lo pasaras a alguien más. Exacto, o sea, estás recibiendo como feedback de tu yo del futuro, ¿no? Diciéndote como, este personaje no sirve, o este momento de la historia no sirve. Obviamente es muy subjetivo, ¿no? Porque qué es que sirva o no un personaje, ¿no? Y a eso me refiero cuando habla específicamente de esos dos lados, ¿no? De lo superficial y lo que está por debajo. Que pues lo tienes que llegar a entender porque, pues, o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, digamos, una historia normalmente tiene como esta capa de lo que es, o sea, El Señor de los Anillos, una guerra entre varios ejércitos, ¿no? Disputándose, pues, esta arma, ¿no? Como celestial, ¿no? Pero El Señor de los Anillos en realidad habla o sea, habla de divisiones nacionales, habla como de psicologías de dictadores, ¿no? O sea, es como, tu historia es tan buena como los temas de los que quieres abarcar con la historia. Sí, o sea, aparte de este tema superficial de lo que trata en realidad la historia, tienes este otro subtexto debajo de... Que es lo que le da un sentido. Ajá, exactamente. Sí, pues de hecho está esta frase que dice la trama B de tu historia es de lo que trata tu historia. O sea, porque realmente la trama A, este personaje tiene que llegar a tal lugar, es un pretexto para que ocurra todo lo demás que va a pasar en la trama B, que es el desarrollo de los personajes, que es pues, todo el aprendizaje, todo lo emocionante realmente va a pasar en esa trama B. Sí, y es muy cagado porque inclusive, bueno, este mismo libro que lo recomiendo bastante, es muy bueno porque te ayuda a entender mucho como el función. Lo chido es que no te va a decir como estos otros libros que te dicen como paso A para escribir tu historia, paso B, O sea, ¿qué hacer exactamente? Simplemente... Ajá, sino que te da como esta serie de entendimientos de cómo funcionan las historias para que tú te permitas solito como crear. No, y es que aparte creo que es un error muy común y que hace que haya muchos bloqueos muy comúnmente, el verlo todo tan secuencial, tan cuadrado. Esto es un paso y luego tienes que hacer esto y luego esto. Sí, porque es un proceso creativo, ¿sabes? O sea, no es un proceso de maquila, no es una máquina haciendo algo. Eres tú pensando en ideas, entonces no puedes darle esa secuencia tan estructurada, tan fina. Porque obviamente tu cerebro no funciona así. Tu cerebro piensa en una cosa y luego de repente se te ocurre una cosa que podría ir al final y luego de repente vuelves acá y lo modificas. Y también es como, seamos honestos, siento que también se ha como normalizado mucho esta simplificación de lo que son las historias. O sea, yo siento que el que se nos enseñara de niños que una historia tiene un inicio, desarrollo, un clímax y desenlace, es una manera muy útil de entender una historia, pero que en términos reales
eso no te va a definir qué es una buena historia y una mala historia. O sea, literalmente cualquier anécdota que cuentes tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Cualquier acción que hagas en tu vida diaria tiene esas 3 cosas, ¿no? Porque es algo natural de sucesos, ¿no? Entonces siento que sí hay como... Tienes que de alguna manera entender bien qué está sucediendo en tu historia para entender cómo hacia dónde... Por ejemplo, creo que de los mejores consejos que ese libro en su momento me ha dado, que es algo que inclusive aconsejo a muchas personas después de haberlo hecho, es lo mejor que puedes hacer para tu historia es tener el final primero. Sí. Y después ahí construir lo que necesitas para que se llegue. Y mucha gente piensa que eso te va a limitar al proceso creativo porque como ya tienes hacia dónde vas, pues ya no vas a poder experimentar. Y yo lo veo, o sea, es completamente lo contrario. Ajá, en realidad porque ya tienes un objetivo al dónde llegar. Y si ya tienes un objetivo, lo único que te falta es buscar la manera en llegar a ese objetivo, ¿sabes? Y es que es tan sencillo como poniendo un ejemplo. Imagínate que tú tienes tu historia que quieres crear, pero lo único que tienes claro es un personaje que vive en un pueblo pequeño y quiere salir. Güey, ¿a dónde se puede ir? Son 1,000,000 de opciones, güey. Ajá, pueden pasar literalmente 1,000,000 de cosas, pero ubican lo que es el bloqueo de... No sé exactamente cómo se llama el concepto, pero es como un bloqueo de cuando tienes muchas opciones. Lo ponen en el ejemplo cuando vas a una nevería, una tienda de helados, y hay un chingo de sabores, y terminas pidiendo chocolate, vainilla o fresa. ¿Por qué? Porque hay tantos que te bloqueas y te vas por lo básico. Por lo más entonces, obvio. Ajá. Y entonces es lo que pasa con las historias. Es como si solamente tienes el inicio de que tengo este personaje súper vergas, o sea, es súper bien estructurado, ¿no? Aunque lo tengas el mejor personaje escrito de la historia, si solamente quiere salir de su pueblo, güey, se puede ir a 1,000,000 de lugares y no vas a llegar a un lugar interesante, no vas a llegar a un lugar que te guste. En cambio, si dices, tengo este personaje y quiero que termine haciendo esto, ya tienes una línea por la que puedes guiar y pueden pasar un chingo de cosas aún así. ¿Cuáles son las opciones que tienes para que ese personaje llegue? Son literalmente infinitas, ¿no? Pero ya tienes un canal que seguir, ¿sabes? Ya no es un lugar completamente amplio. Tienes un objetivo ya en mente. Ya tienes un caminito que puedes ir trazando tú mismo. Sí, y una vez que tienes un objetivo, o sea, no solo tienes el objetivo, tienes ya centralizado cuál es el cambio de personaje que va a tener al final. Por lo tanto, te va a permitir ser mucho más claro con cómo es el personaje al inicio. Porque siento que, o sea, por ejemplo, ese ejemplo de un personaje que quiere salir de un pueblo, ¿no? O sea, si no tienes hacia dónde va a salir el personaje o hacia dónde quiere ir, el personaje literalmente puede ser como 100 personajes distintos, ¿no? O sea, porque al final de cuentas lo importante para ese personaje y lo que lo va a definir es hacia dónde va a salir, ¿no? Y qué le pase en el camino. Exacto. Y hacia dónde va a salir, pues a lo mejor, o sea... Pensando como en meros ejemplos, ¿no? Digamos que sale a una ciudad, así sale a otro pueblo, ¿no? O sea, son 2 cosas que van a cambiar completamente qué es tu personaje y qué es lo que quiere y por qué lo quiere, ¿no? Creo que cuando se habla también mucho de este bloqueo como de historias, pasa muy seguido cuando, según tú, ya tenías las cosas que iban a suceder. Y ya cuando las pones en papel, te das cuenta que no funciona. O sea, pero que en tu mente, digamos, de alguna manera sí estaba funcionando. Es que mira, nada existe. Pero ahí no. Hay una frase que dice que nada existe hasta que lo pones en papel. Exacto. Porque realmente en tu mente, tú encuentras la manera de acomodar las cosas, pero... Porque no estás pensando en todo al mismo tiempo, no lo estás viendo como un conjunto, lo estás viendo como ideas individuales. Sí, totalmente. Entonces, entonces simplemente es poner las cosas en papel, es lo mejor que puedes hacer para tener las ideas claras y de ahí avanzar. Sí, y cosas en papel, porque también otra de las cosas que dice el libro, justo casi en el primer capítulo, es el peor error que cualquier escritor o escritora puede cometer al iniciar una historia es sentarte ya a escribir tu formato de guión. O sea, de que ya, escena 1, taca, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, todo ese trabajo que tanto se tiene que hacer en una historia antes de ya empezar el formato es casi lo más importante. O sea, el formato es tu materialización más clara de todo el trabajo mental que has hecho con personajes, que has hecho con el clímax, que has hecho con los arcos, que has hecho con todo lo que va a suceder en tu historia. Que eso no lo puedes diseccionar de una manera narrativa como cronológica, como en un guión, ¿no? O sea, eso es esquemas que dibujar en el pizarrón. O sea, son horas de trabajo mental. Y de un lado a otro, no es lineal. Exacto, y que no van a ir dirigidos solamente a terminar de escribir la escena, ¿no? Porque, o sea, siento que, obviamente como escritores, este rollo, casi como la imagen cliché del escritor de que usando cartitas, ¿no? Y las pone en el suelo y las ve desde arriba, ¿no? Como para entender bien la imagen. O sea, suena se ve muy chistoso, pero es
literalmente como, como el trabajo de un escritor o un autor en general de una historia, es poder ver la imagen entera desde arriba que la audiencia no tiene el privilegio de ver. O sea, la audiencia va a ver exactamente como el recorrido que tú estás trazando, ¿no? Sí. Pero si no sabes qué es lo que hay alrededor, ¿cómo tú les vas a trazar? O sea, es tu camino a hacer el mapeado, ¿sabes? Sí. Y si no sabes qué chingados hay, o sea, tú eres el que tiene esa responsabilidad de que ese camino sea el más eficiente para que tu audiencia disfrute la historia. Sí, totalmente. Y, o sea, por ejemplo, siento que también está este rollo como de cuando te bloqueas. Bueno, creo que es un arma de doble filo, pero como cuando te bloqueas en una historia que hay dos reacciones como muy distintas, pero que suelen ser comunes, que es como, ya no voy a ver ninguna película, no voy a ver nada para no contaminarme casi, ¿no? De lo que estoy viendo y poder crearlo yo. O al contrario es, veo puras películas que medio van como de mi inspiración para hacerme. Yo creo que ninguna de las dos al extremo llega a funcionar. Sí, no, pero es muy cierto que te puedes contaminar muy fácil. Un ejemplo, yo cometí un grave error cuando estaba en la materia de guión y teníamos que entregar un guión de largometraje, que hubo como 3 o 4 días que no pude trabajar en lo absoluto, lo tuve que dejar de lado porque agarré de puro cotorreo el pedo de ver La Rosa de Guadalupe, porque pues, es comedia involuntaria y me quería reír. Sí. Pero luego me ponía a escribir y no me salían cosas que no parecieran de La Rosa de Guadalupe. Es como que, verga, güey, esto no está funcionando. Tengo que darme una limpieza de este programa. Sí, pues es que de cierta manera, o sea, lo que tú estés viviendo, experimentando o va a influir, influye en tu proceso creativo, ¿sabes? Sí, totalmente. También por eso muchos autores, si ya les quieres llamar en un nivel mamadores, como Stephen King y cosas así, de que se hacen su retiro y se van a una pinche cabañita en un bosque donde nada les influya para escribir sus libros. Que tiene su sentido, pero creo que tampoco aislarte por completo pues funciona. Es método de cada quien, ¿sabes? Sí, obviamente, pero a cada quien, igual y algunos sí se van a un extremo muy cabrón, pero pues les funciona, ¿sabes? O sea, mira, Stephen King al fin y al cabo creo que es de los autores que más libros saca por año. Sí, entonces, pero lo interesante es, si le preguntas a cualquier fan de Stephen King, todos te van a decir que la mayoría de sus libros no son tan buenos. O sea, son buenos. Escribe muy vergas Stephen King. Pero las historias que más ubicas a Stephen King se pueden contar con los dedos. Claro. O sea, es como Carrie, El Resplandor, ¿no? O sea, como todas esas historias ya icónicas de Stephen King. Y ya, o sea, todo lo que es como Dr. Seuss, no sé qué, El Caso del Desierto, de no sé qué, que es otro libro de quién sabe cuándo de Stephen King. Y que pues lo lees y está chido, pero pues no, de nuevo sí es como... Sí, es obviamente también estamos hablando de que Stephen King, su método no es ser un autor de obras maestras, sino ser una maquila de historias, ¿sabes? Él saca el mayoreo de historias y por eso ha triunfado y es famoso, porque ese fue su método de trabajo. Él no se va a enfocar en esta historia tiene que ser la mejor que he hecho, porque pues no es su método, simplemente. Sí, también siento que, o sea... Bueno, por ejemplo, en términos de hablando como guionista, puedo pensar en un chingo de guiones que he escrito que ahorita yo sé que no los quiero hacer, que ni siquiera les veo un valor como de que los vaya a hacer, que no tengan un valor más allá de al momento de yo escribir ese guión, me ayudó a entender cómo escribo, ¿no? Y eso es algo que también puedo aconsejar mucho para como los bloqueos creativos, es escribir a lo pendejo. ¿Va a estar malísimo? Va a estar, o sea, probablemente va a salir. Pero te va a ayudar a tener ya como herramientas que inclusive te obliguen, o sea, aun cuando tengas ese... Sobre todo hablando ya en espacios profesionales, que es cuando te exigen tiempo, cuando te exigen fechas, ¿no? Cuando te exigen sobre todo pensando en guionista profesional al cual te encargaron en 3 meses tienes que sacar este guión, ¿no? Lo que sea. O sea, lo mejor que puedes hacer es generar ya una especie de herramientas como de escritura. Porque a mí, por ejemplo, me ha pasado inclusive... que he trabajado como en ciertos estudios en los que se me piden, ¿no? Guiones a veces como de que necesito que nos escribas algo en lo que suceda esto y esto y esto, ¿no? Y lo escribes y a lo mejor no es tu mejor guión, ¿no? No es como algo que te apasione, digamos, pero sí tienes como las herramientas suficientes para sacar un guión que sirva y que le sirva a quien sea que te lo esté pidiendo, de calidad en términos pues, meramente profesionales y de estructura. Que al final de cuentas lo pudiste haber creado aún si estabas de que bloqueadísimo de qué hacer. Ya sabes a lo mejor qué tipo de escenas te funcionan, qué tipo de personajes te funcionan, qué tipo pues como Stephen King, o sea, literalmente. Y aparte, exacto. No, y aparte es mejor
sacar algo, por mucho que uno lo sienta mediocre o algo así, sacarlo y ya después, si tienes el tiempo y la oportunidad, trabajarlo sobre eso, que no tener nada y no saber hacia dónde vas. Sí, siempre va a ser mejor reescribir. Pues de hecho está esta frase que escribir es reescribir. Sí. O sea, porque siempre va a ser mejor modificar lo que ya tienes que trabajar en blanco. Sí, es como lo mismo de... O sea, este rollo de cuando sacan películas... O sea, no solo Marvel, pero este rollo de que no, ¿sabías que el guión duraba 6 horas, no? Y que la versión final en realidad dura. O sea, yo siento que sí es por un rollo de que es mucho más fácil quitar cosas que sobran a agregar cosas que faltan, ¿sabes? Porque una vez que tienes una historia ya que dices, ya, esta es la historia que cerré, y después te vas dando cuenta de cosas que faltaron, va a ser mucho más difícil abrir huecos para agregarlas que literalmente tener que ir como removiendo pedazos. Que remover pedazos es como lo clásico a cualquier persona que escriba, sea guionista profesional o no. Quitar pedazos de tus historias duele. Duele en el ego porque te enamoras de absolutamente todo lo que haces. Y siento que eso también llega a ser como el famoso bloqueo creativo. Llega a ser como, no, creo que tal vez te estás enamorando demasiado de la visión que tienes de tu proyecto. Y por eso estás bloqueado, porque no te estás permitiendo a lo mejor ver otra forma que podría cambiar tener, algo o cambiar mucho. algo, exacto, Sí. ¿no? Y también pasa como el rollo de que, o sea, creas como un núcleo de hacia un personaje, una situación que es casi primordial para tu versión de la historia, y te vas dando cuenta que a lo mejor hay ciertos problemas y te abrumas como con ese bloqueo, pero te niegas a quitar esa situación que creaste porque en tu mente dices, no, es que está bien verga, eso se tiene que funcionar. Pues a lo mejor no, a lo mejor realmente se tiene que quitar o se tiene que modificar, pero está de nuevo volvemos a este rollo de si ya sabes hacia dónde va la historia, si ya sabes qué es lo que quieres como contar con tu historia, ese proceso no va a ser tan difícil a como si literalmente tú junto con la audiencia hipotética del proyecto tienes la misma incertidumbre, ¿no? De, pues no sé qué hacer con este villano todavía, pero ya después cuando escribes escena me voy a dar cuenta, ¿no? Es así como... Pues no, o sea, te vas a dar cuenta que tenías que haber empezado todo ese proceso desde el inicio, completamente, ¿no? O sea, si tuvieras que darle un consejo a alguien que está empezando a escribir o que tiene un bloqueo creativo, dices, sí. ¿Le podrías decir de que escriba? Así... Sí, o sea, lo haga, suena a pesar de que... O sea, cuando mi maestro de guión me decía ese consejo de, pues escribe, siempre me enojaba, ¿no? Porque es así como, güey, pues ¿Qué estoy haciendo? Te estoy diciendo que no puedo escribir, verga, ¿no? pero sí hay un grado como de, tienes que dejar de romantizar lo que escribes. Sí. Para entender que, o sea, porque el pedo es que, no, es que todo lo que escribo no está quedando verguísima, está quedando, pues, mediocre. Pues tal vez es tu etapa mediocre de ese proyecto, de ese trabajo. O sea, tienes que sí darte esa libertad de escribir algo malo para que cuando lo vuelvas a releer digas, no mames, qué malo está esto, para tener ya realmente una capacidad de salir de ese bloqueo creativo, del por qué está en primer lugar. Porque, pues como decíamos al inicio, es bien difícil, o sea, cuando no es un rollo de cifras o de presupuesto, lo que sea, estar bloqueado en el proceso creativo es algo muy intangible, ¿sabes? Es algo muy de que no sé por qué estoy bloqueado, pero sé que estoy bloqueado. Entonces, sí, mi consejo sería escribir, pero mi consejo sería como, escribe todo lo que pienses. O sea, cosas tan sencillas como este rollo de, escribe una biografía de tu personaje. A lo mejor muchos datos de esa biografía ni van a salir en la historia, no son importantes, pero te van a ayudar, pues a entender más a tu personaje, pero 2, a soltar la pluma o el teclado en lo que sea que estés escribiendo para darte esa libertad, porque ese es el pedo. O sea, lo digo por experiencia de que a veces me conflictuaba mucho de que escribía una escena y tenía que volverla a borrar y volverla a escribir y volverla a borrar y volverla a escribir porque no me gustaba. Y creo que hay mucho más valor de escribir la escena y dejarla escrita y seguir escribiendo, y después vuelves a la escena o vuelves al personaje y la vuelves a leer ya como más abierto. A ver, yo cuando escribí esta escena no me estaba gustando esto y esto y esto, vamos a volverla a leer para ver qué funciona y qué no. Y es que aparte de no quererla cambiar, te estás privando a ti de la oportunidad de que encaje con lo que podrías escribir después. Sí. Entonces, estás tan clavado en que esto funcione que a lo mejor, y la primera versión funcionaba perfectamente con lo que vas a escribir después. Sí, es como un complejo muy, muy raro con el mismo ego de tu propia historia, pero es muy contraproducente porque
o sea, al mismo tiempo estás privando que esa historia que tanto te gusta esté tomando la mejor forma posible, ¿no? Solamente porque te enamoras o te clavas como con la primera versión que se te ocurrió. Sí. Que seamos honestos, es la versión a veces más atractiva de una historia, la primera que se te viene a la mente, en la que empiezas a como imaginar ya la secuencia y el personaje y lo que sea, pero pues al final de cuentas es la menos trabajada, es la primera, más cruda, es la más cruda, ¿no? Y es la que más te ha generado, y obviamente es el rollo de que pues a veces sí es difícil permanecerte como cautivado con tu propia idea una vez que estás de que horas pensando en ella, horas trabajando en ella, horas pensando en el personaje y en la red de personajes en general que creas, para darte cuenta que, pues de nuevo, era la primera versión, o sea, es lo primero que se te ocurrió de lo que podías hacer. Y sí, que es como igual y puede haber ideas chidas, o sea, con una primera idea muy chida. Pero imagínate si la trabajas. Ajá, exactamente. Sí, o sea, una buena idea que tuviste primera trabajada va a tener de nuevo un valor muchísimo más grande. Porque pues obviamente tampoco estoy diciendo de que creo que también hay bloqueos creativos que van por el otro lado, de que sobrepiensas demasiado las cosas. De que le metes demasiado trabajo a secuencias que a lo mejor, pues de nuevo, las historias no se sostienen por escenas solas. Las historias son una secuencia de escenas que le dan casi significado a la siguiente y a la anterior. Es una arquitectura, ¿no? Que si una pieza falla, todo lo más se cae. Exacto. Entonces, si no le das esa misma atención a una sola pieza que le das como a todo. Por eso, por ejemplo, también el libro está muy chido que habla de lo diferente que es escribir película a serie, ¿no? Okay. Porque escribir una serie es básicamente escribir una mini película 8 veces para crear una película total de 3 horas. Sí, ¿no? Es lo cabrón, que es como de que tienes que hacer que la estructura de guión funcione en tu capítulo, sí, pero luego que funcione en tu temporada, pero luego que funcione en tu serie. O sea, y luego que funcione entre temporadas, ¿no? De nuevo, de ya escritores muy vergas de que escriben las 3 temporadas completas para que cada episodio sea... De nuevo, es mucho. Por eso, trabajo. Lo que ahorita estamos hablando de afuera de cámara de Stranger Things, por eso la 4ª temporada de Stranger Things la encuentro tan valiosa, porque agrega estos como puntos de la historia que se conectan con temporadas pasadas, sí, claro, que le agregan más cosas y dices, y que uno se sentía durante las temporadas pasadas que se estaba perdiendo. Ajá, y que aquí te dijeron, a ver, ¿nos estamos yendo a la verga? No. Lo condensamos, lo amarramos bien. Sí. Pues de hecho, o sea, hablando de lo mismo de cosas que se dijeron fuera de cámara, como esto de Better Call Saul, que te digo de que hay banda que ve Better Call Saul y tú como fan de Better Call Saul, pues lo ves y dices, güey, para haber escrito eso, definitivamente lo escribiste antes de Breaking Bad, ¿no? O definitivamente lo escribiste y no necesariamente, eso es lo más cabrón del trabajo de un guionista. Ajá, pudo haberse sido de que una mamada que escribió en Breaking Bad y que lo volvió a encontrar y dijo, no mames, esto me sirve para este episodio y así. Y eso solamente es reflejo de que has trabajado en tus personajes. Sí, o sea, que realmente como guionista y lo entiendes, ¿sabes? Y los entiendes, exacto, ¿no? Porque volviendo a este rollo de Stranger Things, o sea, siento yo que cuando logras identificar los momentos que no están tan chidos o los momentos en los que tal vez eso no pega tanto, son como los momentos en los que los personajes casi no actúan como se estaban actuando en casi toda la pinche serie, ¿no? O sea, que ya sea que porque, no, pues si la secuencia tiene que terminar en que este personaje hace esto, déjale quito la personalidad que ya le construía el personaje únicamente para que haga esto, ¿no? Y creo que sí llega como un rollo de desentendimiento con tus propios personajes, donde es como, a ver... Creo que ahí es donde entra uno de los fallos de lo de escribir primero el final, ¿sabes? Que es como que a veces nos ahuevamos tanto a que el final sea ese, claro, que... traicionamos a nuestros propios personajes. O sea, hacemos que hagan cosas que no harían. Sin embargo, para pues ese punto. Y pues a veces, obviamente para eso hay que tener como esa consideración de saber hasta qué punto es mucho y hasta qué punto es no es lo suficiente. Sea, ¿estás de acuerdo que puedes también estar abierto a no cerrarte a otras a otro final pues que no tenías pensado, ¿sabes? Obviamente, yo creo que y el escritor lo dice más como literalmente piénsalo como una metáfora, como si tuvieras una red que te cacha. O sea, como de que cuando escribes una historia de que, ok, ya sé cómo va a empezar. El final, bueno, ahorita no me voy a limitar a cómo quiero que termine y lo voy a investigar.
empiezas a experimentar hacia los lados como muy, muy cabrón, que llega un momento donde el final ni siquiera es el final correcto para el inicio que habías planteado, ¿no? Entonces, a lo mejor no me refiero a que tengas el final exacto. Obviamente no, el final va a tener la forma que tú le vayas encontrando ya después de que le cambias esto o literalmente es otro final completamente distinto. Pero tal vez en términos como esto que decimos de está el final como superficial, que es como lo que pasa exactamente, y el final como en términos de personaje, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le pasó al personaje? ¿Qué cambio tiene ahora, no? ¿Qué fue lo que hizo durante toda la historia que hizo que la audiencia realmente pudiera apreciar como de, o sea, ahora el personaje cambió? Digo, también, obviamente, no pensando en que todos los personajes tienen que tener un gran arco de personaje. Hay un ensayo bien chido de YouTube que habla de personajes que no tienen arcos. O sea, por ejemplo, Marty McFly es un personaje que, si se fijan, no tiene arco, se mantiene exactamente igual. O, por ejemplo, ¿han visto la de Paddington? La del osito. Es un osito. Es live action. Paddington. Sí, perdón. No, Paddington. ¿Paddington? Sí. Del osito este. No la he visto, pero sí la. Que tiene de que 100% en Rotten Tomatoes. De que la primera y la secuela, ¿no? Y así. Y hablan de que, pues es un osito de que es súper buena onda y empático. Y siempre es como el tierno del lugar al que llega. Y nunca tiene un desarrollo de personaje. Es el mismo personaje en las dos películas, ¿no? Es el osito tierno que está chido. Pero habla de cómo cuando tienes un personaje que no tiene un arco, normalmente te fijas en que todos los personajes que rodean ese personaje son los que tienen el arco. Los papás de Marty McFly son los que logran tener su desarrollo de personaje durante la historia en la que Marty McFly es el protagonista. Doc, sobre todo, o sea, el Doc siempre tiene sus pedos de quiero hacer esto, la verga, me la estoy cagando. O sea, el Doc es el que tiene su desarrollo y está muy loco que en realidad el protagonista pues es el único que no cambia, es el que se permanece igual, ¿no? Es tal cual un vehículo para mostrarnos la historia de los demás personajes. Exacto, y por ejemplo, hablando del osito, literalmente siempre todas las historias de sus películas son de personajes de afuera de él que no piensan como él, como un osito tierno, ¿no? Bonachón, y que tienen este cambio pues legítimo. Habla mucho de una escena que es en la secuela donde lo meten a la cárcel por accidente. ¿A Paddington? A Paddington. A la verga. Y entonces son estos como versión de la cárcel de puros güeyes así súper rudos y mamados. Y para el final de toda esa secuencia, todos los prisioneros son así de que quieren ser pintores o ya redescubrieron su lado que creativo y sensible gracias al osito. O sea, el personaje que no tiene una evolución de personaje hace que los demás tengan una evolución de personaje. Entonces, de nuevo, no es como que exista... Y el libro, lo que más me gusta del libro es que tal cual te lo dice. No te estoy diciendo que exista una sola forma de escribir una historia, claro, sino que las historias tienen un funcionamiento real en términos técnicos. O sea, lo que te genera, lo que sientes al ver una historia es casi... Es como si tocaras un instrumento, ¿no? O sea, es algo que puedes dominar como escritor muy específicamente, ¿no? De que en este momento que sientan esto, que en este momento parezca que el arco está yendo por aquí. O sea, son cosas que, de nuevo, no es lo superficial. Es meramente trabajo de subtexto, ¿no? Es meramente trabajo de entender dónde empezó el personaje, dónde va a terminar, qué le pasa durante, ¿no? Ese periodo. Y por eso siento que... O sea, sí me pasa muy seguido que escucho como gente que... y de nuevo, yo no estoy diciendo que sea el escritor más vergas del mundo ni nada, pero sí he escrito mucho ya en este momento de mi vida. Entonces, cuando escucho como ciertas personas que me piden consejos de que no, estoy atorado en esta secuencia y así, y me dicen, no, pues es que literalmente me senté a escribir el guión, ¿no? Y pues según yo ya tenía de que mi idea, y ves la idea y desde que al inicio pasa esto, después pasa esto y al final es esto, y dices, güey, eso no es investigación de tu historia, eso nada más es como como esto que decimos de, pues fue tu primera idea que te llegó y te quedaste con esa y pues sácala por la ventana, literalmente, ¿no? O sea, no te claves con una sola idea. No me gusta esta idea de dar consejos específicos porque siento que no hay como un consejo que les sirva a todos. Sí, cada quien tiene como... debe de encontrar más bien. Aunque creo que hay un valor en que si tú tienes un consejo, dalo, porque a lo mejor no a todo el mundo, pero a alguien le va a caer. A alguien le va a caer. Sí, entonces, totalmente. Entre más consejos escuches, más fácil vas a encontrar el que a ti te quede. Sí, y también, o sea, pasa muy seguido que es como de, a ver, le podrías dar un consejo como a alguien que quiere escribir y le dices, verga, pues es que te podría dar un consejo muy obvio como... estudia a tus personajes. Y puedes tú pensar que es obvio, ¿no? Porque dices, pues, verga, pues sí, es un consejo medio cliché, ¿no? O sea, suéltalo, ¿no? Como rollo así. Pero es cosas que a veces la banda no... Sí, que a veces se te pasan, ¿sabes? Que a veces necesitas escuchar como de, tal vez sí debería...
Y ni siquiera te estoy diciendo de que deja el guión reposar por 6 meses y vuelve a él. No, a veces no tienes el tiempo para eso. Una semana. Con una semana y con... Inclusive yo creo que hasta 3 días probablemente. Sí, creo que 3 días ya tiene... Es como, por ejemplo, a mí que dibujo, es algo que nos pasa mucho a los dibujantes de... Haz un dibujo una noche, Claro. así, y vas a decir, güey, es el mejor dibujo que he hecho. Velo al día siguiente y vas a decir, puta madre, la cagué bien feo aquí. Ajá, sí. Que la profundidad aquí. Sí, y es algo que pasa, pues, porque uno, te cansas, obviamente el estar haciéndolo es un desgaste y te vas cegando de varias cosas. Sí, llegas a un Y punto otro donde punto, simplemente te enfocas, sí, Ajá, en te detalles clavas en una particulares. idea. Ajá. Sí, totalmente. Y aparte, el hecho de que le agarras cariño a algo que le dedicas tiempo, le agarras cariño naturalmente. Entonces güey, dale tiempo. A veces un día, a veces 3 días es suficiente para que digas, güey, esto no funciona. Esto no funciona. O cosas que hasta ti mismo, que tú lo escribiste, que puedas aceptar sin el ego de acabarlo de escribir. Porque el problema es que cuando apenas lo escribiste, estás literalmente atado a lo que acabas de escribir. Y con que le des un cierto tiempo, creo que no hay mejor crítico de ti mismo que tú. O sea, porque de nuevo, tú lo lees y te vas a decir, qué pendejo. O sea, cosas tan sencillas. Pero es el valor de realmente darle la oportunidad a tu yo del futuro de leerlo después. Inclusive, por ejemplo, pensando en este rollo de soltarlo y volviendo al tema de que qué tan bueno es medio contaminar tu cabeza de otras cosas. Creo que el mejor momento, el espacio para buscar como inspiración, es el momento cuando dejas reposar el guión, ¿no? Sí. O sea, cuando, dejo reposar el guión y me pongo a leer el libro que estaba leyendo, veo la película que tenía pendiente y así. Y a lo mejor algo encuentras ahí que te gustó mucho. Y cuando vuelves a leer tu guión, no solo no lo veas como una contaminación, velo como estás teniendo la oportunidad de volver a criticar tu propio trabajo después de haber visto algo que te gustó, que a lo mejor te medio ayude a darle esta forma extra. Sí, de hecho es justo lo que yo quería comentar, eso de que a lo mejor ya dentro de 3 días tú ya viviste algo que te cambió un poquito, aunque fuera un mínimo, tu manera de ver las cosas, que dices, y si esto le agrego esto. Sí, ¿sabes? O sea, en 3 días, por muy poquito tiempo que parezca, puedes vivir lo suficiente para cambiar la perspectiva de tu idea. O sea, puedes haber visto una película, puedes haber tenido una plática con un amigo, puedes haber conocido a una persona. 1000 cosas pueden pasarte en 3 días que te pueden cambiar la perspectiva de una historia. De una historia, sí, totalmente. Y de nuevo, lo queramos o no, tú escribes, o sea, sonará muy cheesy a lo mejor, pero tú escribes lo que eres, literalmente. En el momento en que lo estás escribiendo tu perspectiva de lo que pasaría en esta escena, tu perspectiva de lo que pasaría. Y obviamente no digo que, porque pues puede llegar a pasar de que lo dejas reposar y lo vuelves a leer y no te gusta nada, ¿no? Sí. Porque no te conectas con quién eras en el momento en que lo escribiste. Y eso sí llega a ser contraproducente porque a lo mejor estás privando de algo que en su forma original sí tenía una forma bien. Y por nada más quererle como corregir, porque creo que si hay algo más hartante del bloqueo creativo, es exactamente lo contrario, que es trabajar en un proyecto infinitamente. Sí. O sea, que nomás no lo terminas. No, es que ya estoy en mi última corrección. No, es que ya... A veces está chido entender que una historia encontró su potencial final. Y es el momento para trabajar en correcciones, pero ya, güey, o sea, trabaja en la historia que ya tienes. Si no es la historia que te está gustando, a lo mejor no es la historia que querías contar, o a lo mejor no es esta historia la que necesitas como para hacer lo que quieres hacer. Pero pues termínala de todas maneras. Acábala. Ajá. Termínala, a lo mejor no hagas nada con ella. Enlátalo un rato. No y haces algo, buena, otra cosa. No te pero, encanta, al final, el resultado al final no te encanta, pero te va a añadir a tu como pues experiencia claro, para escribir otras historias, ¿sabes? Sí. Y es que creo que como esta maldición de todos los campos creativos, digo, inclusive pensando ahorita que mencionaste de dibujo, ¿no? Y puedo pensar también en músicos, ¿no? En escultores, en cualquier ámbito artístico que se tiene esta idea de que no mames, el artista tiene este proceso creativo como algo espontáneo, místico, como místico y espontáneo que sale de la nada. Güey, el arte es repetición. Literalmente es repetir y repetir y repetir hasta que entiendas cuál es tu proceso creativo, que entendemos creativo como este rollo como no técnico, ¿no? Como meramente de tu imaginación y así, güey. El trabajo creativo es probablemente las cosas más técnicas y exactas y de prueba y error, sí, casi matemáticas. Es que no puedes tener creatividad si no tienes la experiencia, y la experiencia tal cual es en la técnica, en la habilidad, en vivencias, en conocimientos. O sea, literalmente en nuestra clase de desarrollo de la creatividad fue eso lo que nos explicaron, de que, güey,
¿cómo verga vas a imaginarte algo si no conoces? O sea, entre más cosas conozcas, más fácil es imaginarte algo, porque imaginarte algo realmente es solo mezclar conceptos. Pues es que tienes más herramientas a tu alcance Ajá. de poder usar en las historias que quieres contar, ¿sabes? Sí. Sí. Entonces, Por ejemplo, esto de mezclas es algo que, como un consejo que yo he llegado a como a adaptar. Existe esta teoría de que existen dos maneras de escribir una historia. Una es poner una historia y escribir a tus personajes para que se amolden y trabajen para ella. Y otra, escribir a tus personajes y hacer que la historia trabaje para tus personajes. Y yo creo que es una mezcla de los dos. Cuando estás trabajando con una y de repente te clavas y ya no puedes avanzar, creo que pasarte a la otra te puede dar otra perspectiva y lograr un progreso, ¿sabes? O sea, cuando estás trabajando en quiero que esto pase en la historia y ya no sé cómo avanzar, a ver, ¿cómo son mis personajes? Y cómo ellos actuarían y cómo la historia se puede acoplar a ellos, y a lo mejor ahí puedes progresar. Sí, Creo que ese sería un consejo de muchos que se pueden dar para ese tipo de bloqueo, ¿sabes? Como cambia la perspectiva. En vez de enfocarte en una cosa, enfócate en la otra. Sí, inclusive creo que también hay un gran valor en no clavarte con un solo medio. Porque sí hay algo que sí he visto muy repetido, es de que, por ejemplo, gente que le gusta el cine, y que es como, no, viva el cine, Martin Scorsese, ¿no? Algo así como muy cabrón de cine. Esto sí es cine. Y es como de, no mames, no, has visto esta caricatura, has visto esta serie, o has jugado este juego, o sea, cosas que de nuevo, obviamente no se trata como de si no te gusta algo, no, a huevo tienes que consumirlo, pero no le tengas miedo a combinar cosas, o sea, porque yo, por ejemplo, en términos de guión, he tenido así epifanías al momento de estar leyendo un libro muy cabrón de que, de nuevo, el rollo de contar una historia, por más que diferente sea el medio de contar una historia, funge de la misma manera, sí, claro, que es de narrar algo, ¿no? Sí, al fin y al cabo es algo tan primitivo que en cualquier medio es lo mismo. Queremos transmitir una información de una vivencia, de un sentimiento, etcétera. Sí. Pero es transmitir una información. Exacto, y cada medio va a tener maneras como casi prioritizadas de qué pone antes. De nuevo, un libro, al ser algo meramente pues no visual, digamos, lo lees, tiene herramientas muy valiosas al momento de escribir un guión, ¿no? Por más que vaya a terminar siendo una imagen, pues también algo muy, siento que es valioso para los guionistas es, no escribas tu guión de una manera meramente técnica pensando en que no hay pedo porque cuando la hagas, o sea, porque como va a ser una película, pues va a depender mucho de lo visual, ¿no? Entonces es como de, no, pues en términos de guión no pasa nada si no se da a entender ahorita. No, güey, o sea, hay gente que lo único que va a ver de tu historia es el guión. Solo va a ver lo que está escrito, ¿no? Entonces tú puedes imaginarte 1000 cosas así de lo que va a salir, pero pues lo que está en papel es lo que cuenta, ¿no? Entonces no le tengas miedo porque alguna vez creo que escuché a alguien decir como que no está chido ser muy literario en guión, que es correcto, o sea, no es lo mejor, ¿no? Porque obviamente pues el guión tiene que ser algo técnico, ¿no? Pero si hay algo que me caga son los guiones que son así como súper mecanizados, o sea, como de secuencia número 3, el departamento es algo así, así, es así. Él viste con esto, y te da toda la información visual de lo que estás viendo, pero en términos así como sin sabor, ajá, que es la cosa más fría y seca del mundo, y es como, güey, es como, no, pues es que en términos de fotografía esto se va a ver así, es como, güey, es así, pero esto no lo lees, eso no lo vas a leer en un guión, y un productor que lo lea, de hecho, si quieres vender tu historia. Cuando estábamos en clase de guión y nos pusieron a leer guiones de Pixar, creo que era. O sea, veía, no sé exactamente qué película era, pero veía estas cosas que tenía el guión que a nosotros nos decían que no hiciéramos, de que, boom, hay una explosión, o pinche, se abre una puerta, no sé, ¿sabes? Estas cosas que le añaden un poquito, de que igual, no, como tú dices, no se van a ver en pantalla, pero a la hora de leerlo, sabes cómo transmitir, igual sabes cómo transmitirlo para... Y aparte creo que ya alguien que sabe puede aprovecharlo para que el mismo director que vaya a hacer la película sienta el feeling que quieres. Déjate tú el director, todas las personas involucradas en esa película que lean tu guión. El de arte, el que lean una sola frase que a lo mejor no tiene nada que ver con el espacio, el que lean algo que los mueva, va a decir, bueno, ok, si quiere esa emoción, te da un poquito más feeling. Te da un feeling que de nuevo alguien que va a trabajar en tu proyecto y a trabajar en materializar ese guión es sumamente importante. Y esto no solo lo digo así, lo digo como alguien que vive de eso, que es, o sea, la actuación es leer el guión e interpretar todo lo que está escrito en el guión. Y cuando lees un guión que es así lo más seco y frío y que no te dice nada de los personajes,
pues sí te da un trabajo así que dices, güey, pero pues entonces, ¿qué hago con esto? O sea, a lo mejor sí se salva con Es la como que tú dirección puedes y lo decir, sea. pues en base a lo que escribiste, esto, esto y esto. Y el director te dice, no, güey, yo lo que me refería era esto y este feeling y estos tonos. Y es como que, verga, pues es que tampoco tengo esa información yo. Exacto, Ajá. ¿no? Y facilitas mucho la chamba de esa gente cuando ya sabe cuál es el feeling. cuál Igual es y el- también lo valioso es que al estar poniendo tú esas cosas que le dan sabor, abres mucho la interpretación de los demás, ¿sabes? Entonces, cuando la otra gente lo ve y lo lee, se puede estar imaginando otra cosa que tú no te imaginabas y le añade otra capa, ¿sabes? Pues sí, de valor. Mira, ¿sabes? yo creo que como se pudiera resumir esto es, escríbelo como si no lo fueras a grabar, grábalo como si no lo fueras a editar y edítalo lo más chingón que puedas. ¿Sabes? O sea, porque... ¡Ay, perro! Ay, perro, espérate, ¿no? No, es que sí, porque escríbelo como si no se fuera a ver, como si solamente existiera el papel. En Ajá. papel. Ya entendí. Grábalo ya te entendí. como si no le fueras a agregar nada, o sea, que quede lo más perfecto que puedas, que no dejes nada a Claro, la claro. suerte. Y edítalo para agregar ese saborcito y ese complemento que necesita, ¿sabes? Sí, no, sí, o sea, de nuevo, no verlo, obviamente, como sobre todo hablando del cine, que es este proceso que va por capas. Es cuando se te ocurre la historia, que el guión, que la pre, que y todo lo que vaya a quedar en el post. De nuevo, son cosas que a veces, por estar tan separadas, no solo en tiempo, sino hasta en magnitud y todo, como que cuesta trabajo conectarlas, pero sí hay una responsabilidad clara de que, güey, pues lo que sea que se empiece va a tener, así va a estar conectado al post, ¿no? O sea, esto que pongas en el guión le va a servir al editor para esto. Y esto que hagas aquí le va a servir a Y esto a lo mejor te va a remitir a cuando empezaste a escribir. O sea, de nuevo es un proceso como muy colectivo. Y más siendo cine que, a diferencia de un libro, ¿no? Como Stephen King, o sea, como esto que hablamos de... Pues es un güey quien se va a aventar esa chamba de escribir ese libro. Y una peli, no mames. O sea, ¿has visto los créditos de cualquier película? ¿Sabes? Es como... Por Te has más sentado a ver los créditos. Mira, por más pitera que esté una producción, 5 personas mínimo a huevo que trabajan ahí, güey. Entonces, entre 5 personas puede haber un chingo de malentendidos. Sí, total. Deja las cosas lo más claro posible. Sí, sí, pues de nuevo, hablando, ya cuando se trata de bloqueos creativos y lo que sea, pues el mejor consejo que le puedes dar a alguien es seguir haciéndolo. O sea, agarrarte los ovarios, huevos, lo que sea que te quieras agarrar y seguir entendiendo que pues es un proceso que la única manera de arreglar lo que escribes es escribiendo. La única manera de arreglar lo que compones es componiendo. O sea, es como inevitable. Como Nike. Just do it. do it. Solo hazlo Y bien. con esa publicidad, gente, nos quedamos porque ya se nos acaba el tiempo para seguir con esto. Pero creo que llegamos a un buen punto. Y Creo que- dijimos varias cosas valiosas, ¿no? Ajá, Sí. creo que varias cosas valiosas pueden salir de aquí. Esperamos que les haya servido mucho. Esperamos que les haya gustado. Y muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Aquí estuvimos Eric, Gracias por ver. Ahí nos vemos. nuestro invitadísimo David Muchas gracias. ¿De qué? y su servilleta Ricardo. Entonces, nos vemos en el próximo... Entonces, nos vemos en el próximo episodio. ¡Corte! Entonces, nos vemos en el próximo episodio y sigan con nosotros aquí en Cineastas sin Gloria. Nos vemos. Bye.